Ahora hablaremos del enlace químico. Se llaman enlaces químicos a la fusión entre átomos, moléculas e iones en la medida en que forman compuestos más complejos y dotados de estabilidad, alterando sus propiedades físicas y químicas. Una vez unidos, dos o más átomos constituyen una molécula. Los enlaces químicos mantienen unidas a las moléculas y crean conexiones temporales que son esenciales para la vida. Los tipos de enlace químico que se incluyen son covalente, iónico, así como enlaces de hidrógeno y fuerzas de dispersión. Las características de un enlace químico son polaridad. La polaridad es una característica de los enlaces covalentes y depende directamente de la naturaleza de los átomos enlazados. Si los átomos son iguales, el enlace será apolar, ya que ningún átomo atrae con más fuerza a los electrones. Pero si los átomos son diferentes, el enlace estará polarizado hacia el átomo más electronegativo, ya que será el que atraiga el par de electrones con más fuerza. Otra característica es la electrovalencia. Los enlaces iónicos se caracterizan porque sus átomos tienen una gran diferencia de electronegatividad, en la medida en que uno pierde y el otro recibe electrones al juntarse. A dicha capacidad eléctrica en los átomos se la conoce como electrovalencia. La siguiente característica es el empaquetamiento compacto de esferas. Se llama así al fenómeno que se produce entre los átomos metálicos de un mismo tipo, que se hallan sometidos entre sí a enlaces metálicos. Otra característica son los puentes de hidrógeno. Se le llama así a la unión de un átomo electronegativo con otro de hidrógeno, el cual a su vez está unido covalentemente a otro átomo electronegativo, formando así un puente entre dos átomos que normalmente no podrían juntarse. La siguiente característica son enlaces dobles y triples. Los enlaces pueden ser simples, dobles o triples, dependiendo de la cantidad de pares electrónicos compartidos. Mientras más electrones se compartan, más resistente será el enlace y más energía costará disolverlo. La última característica de los enlaces químicos es la ruptura de estos mismos. Los enlaces químicos pueden romperse en condiciones determinadas al ser sometidos a la acción de calor, de la electricidad o de otras sustancias que desnaturalicen la unión y permitan la liberación de sus átomos involucrados. Las principales propiedades de los compuestos iónicos son altos puntos de fusión y ebullición. Conducen corriente eléctrica cuando son disueltos en agua o fundidos. Presentan asimismo las principales propiedades de los enlaces covalentes son: pueden existir en condiciones ambiente, en los estados gaseoso, líquido y sólido. Cuando se presentan en estado sólido, poseen puntos de fusión y ebullición más bajos comparados con los de las sustancias iónicas o metálicas. Algunos son solubles en agua, otras son solubles en solventes orgánicos y otros aún son solubles en ambas. Normalmente no son conductores de electricidad, ni siquiera puros, ni aún disueltos en agua. La excepción a esta regla ocurre en el caso de los ácidos, que cuando están en solución conducen la corriente eléctrica. Por último, están los compuestos metálicos, cuyas principales propiedades son las siguientes. Son buenos conductores de calor y electricidad. La mayoría se presenta en estado sólido. La mayoría posee puntos de fusión y ebullición elevados. Son maleables o dúctiles y poseen brillo característico. La polaridad es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas dentro de la molécula, según el número y tipo de enlaces que posea. El enlace covalente entre dos átomos puede ser polar o apolar. Esto depende del tipo de átomos que lo conforman. Si los átomos son iguales, el enlace será polar, ya que ningún átomo atrae con más fuerza los electrones. Pero si los átomos son diferentes, el enlace está polarizado hacia el átomo más electronegativo, ya que será el que atraiga el par de electrones con más fuerza.
Aquellas sustancias polares tienden a mezclarse entre sí, mientras que las apolares prefieren mezclarse con sustancias apolares. El aceite es una sustancia polar y podemos verificar esto al mezclar aceite con agua, una sustancia polar. Se generan dos fases, no existe la misma polaridad y por tanto no se mezcla. Y por último tenemos el momento dipolar, que es una medida cuantitativa de la polaridad de una molécula. En presencia de un campo eléctrico, aquellas moléculas polares, es decir, aquellas con un momento dipolar diferente a cero, son alineadas en la dirección del campo, mientras que las moléculas apolares no se ven afectadas. En caso de que las moléculas con más de dos átomos, el momento dipolar dependerá de la polaridad de todos sus enlaces y la geometría molecular. La presencia de enlaces polares no implica necesariamente que la molécula sea polar. Ahora hablaremos sobre la electronegatividad. La electronegatividad dice que es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo cuando se combina con otro átomo en un enlace químico. A mayor electronegatividad, mayor capacidad de atracción. Esta tendencia de los átomos está vinculada a su electroafinidad y a su potencial de ionización. Los átomos más electronegativos son aquellos que presentan una afinidad electrónica negativa y un alto potencial de ionización, lo que les permite conservar sus electrones frente a la atracción que procede del exterior y a su vez atraer hacia sí los electrones de otros átomos. Los valores de la electronegatividad se basan en datos termoquímicos. La escala más conocida fue propuesta por el químico estadounidense Linus Pauling, ganador del Premio Nobel de Química en 1954. En la escala de Pauling, el elemento de menor electronegatividad es el cesio con 0,7, mientras que el elemento de mayor electronegatividad es el flúor con 4. Cuando se unen dos átomos cuyas electronegatividades resultan muy distintas entre sí, se establece un enlace iónico. En cambio, cuando los átomos presentan electronegatividades semejantes, se forma un enlace covalente polar, con el átomo más electronegativo quedándose con la carga negativa. Cabe destacar que la electronegatividad no es una propiedad atómica en el sentido de que varía según el contexto. Depende del átomo en el marco de una molécula. Por el contrario, la electroafinidad o afinidad electrónica se asocia a un átomo aislado. Se trata de la energía que libera un átomo con un menor nivel energético cuando se toma un electrón y establece un ion mononegativo. Además de todo lo indicado anteriormente, no podemos pasar por alto otra serie de aspectos relevantes sobre la electronegatividad como lo son los siguientes. 1. Las electronegatividades de los elementos vienen a aumentar de abajo hacia arriba dentro de cada grupo, mientras que aumentan de izquierda a derecha dentro de lo que son los distintos periodos. 2. Según Pauling, la electronegatividad viene a depender de lo que es el estado de oxidación. 3. En la escala del mencionado Pauling, los valores vienen a ser índices, es decir, no poseen unidad. Y por último se hablará sobre las estructuras y geometrías químicas más importantes. Iniciamos con la estructura de Lewis. Esta es una representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un elemento que interactúan con otros o entre su misma especie, formando enlaces ya sea simples, dobles o triples, y estos se encuentran íntimamente en relación con los enlaces químicos entre las moléculas y su geometría molecular, y la distancia que hay entre cada enlace. Para terminar, pasamos a las geometrías. La geometría de la molécula está determinada no solo por el número de pares de electrones, sino también por las paredes de electrones emparejados. Esta es una forma tridimensional que la molécula ocupa en el espacio. La geometría molecular también se define como la posición de los núcleos atómicos en la molécula. Por otro lado, la geometría electrónica de una sola molécula se determina sobre la base de pares de electrones acoplados y pares de electrones individuales. La geometría electrónica se puede medir utilizando la teoría BESS.
Let's go.